Capítulo 1. El hijo del algodón. Cada historia grande comienza con una pregunta pequeña. En esta, la pregunta podría ser: ¿qué siente un niño que al memorizar el nombre de Dios, descubre que no basta con repetirlo? Antes de ser mártir o místico, nuestro protagonista de hoy fue un hijo de Cardador, un simple muchacho persa entre dos mundos que todavía no sabían convivir, el del fuego antiguo y el del monoteísmo nuevo. Aquí empieza su viaje, en una tierra que aún arde con las brasas de la fe zoroastriana y bajo el sol de un imperio que creía haber encontrado la forma definitiva de la verdad. Estamos en el año 858 de nuestra era, en una aldea del Fars, al sur de Persia. El taller donde Hussein ibn Mansur abre por primera vez los ojos es un cuarto estrecho con montones de algodón cardado y el sonido constante de los peines de hierro que lo desenredan. Su padre, un hombre silencioso, trabaja largas horas. El niño crece rodeado de fibras y polvo blanco, mientras la aldea, llamada Albeida, repite las oraciones del Islam entre los muros donde todavía se conservan los templos del fuego. Persia ha sido conquistada hace más de 2 siglos, pero su alma antigua no desaparece del todo. En las noches frías, los ancianos del pueblo siguen encendiendo el fuego sagrado del zoroastrismo, símbolo de la luz divina. Y aunque ya no se atreven a adorarlo, lo miran como quien recuerda un idioma que ha olvidado. Ese fuego será la primera imagen que Hussein asocia con Dios. No una palabra, ni una idea, tan solo una llama. Su abuelo paterno, viejo zoroastriano convertido al Islam, le habla de Ahura Mazda, el señor de la sabiduría, y le dice que todo lo que existe arde con una chispa de esa luz, pero le advierte que esas cosas ya no se pueden decir en público. En Persia, a finales del siglo IX, los viejos credos sobreviven en susurros íntimos. El niño escucha a su abuelo en silencio. No entiende del todo lo que oye, pero algo queda dentro de él, la certeza de que la luz no tiene nombre. Son los hombres quienes le ponen nombres para recordarla. En esos mismos años, el mundo islámico vive su esplendor. Bagdad, a 1000 kilómetros al oeste, es la capital más rica del planeta. En las orillas del Tigris, los traductores del califa abasí trabajan sin descanso vertiendo al árabe los textos de Aristóteles, Euclides y Galeno. Pero en las aldeas del Fars, la civilización se reduce a una palabra repetida en la oración. El niño que juega entre montones de algodón no lo sabe, pero está creciendo en la periferia de un imperio de libros. Su padre lo lleva algunas veces al mercado. Allí los mercaderes árabes hablan una lengua que Hussein apenas entiende. Su madre le traduce frases sueltas. En las noches, el niño repite esas palabras nuevas hasta dormirse. No imagina que un día esa lengua será su única voz y que la suya, la persa, se perderá para siempre. Cuando tiene 4 años, la familia abandona la aldea. Los cardadores de algodón siguen las rutas del trabajo, y Wasit, al norte, es una ciudad prometedora. Wasit fue fundada por los árabes un siglo atrás. Está en una llanura fértil entre Basora y Kufa. Allí el aire ya no huele a brasas, sino a tinta. Es ciudad de escribas, de ulemas y de juristas. Al llegar, Hussein ve por primera vez una mezquita con minarete alto y siente la voz del almuédano atravesando el cielo. La familia se instala en un barrio de artesanos. En poco tiempo, Hussein olvida su idioma natal. La lengua persa se diluye en la memoria, como un sueño al amanecer. Pero en Wasit aprende otra cosa, el poder de las palabras. Asiste a una escuela coránica, donde los niños memorizan los versículos con disciplina férrea. El maestro recita un fragmento del Corán, y los alumnos lo repiten una y otra vez hasta que las sílabas se incrustan en la mente. El niño repite, obedece, aprende. Su memoria es asombrosa. A los 10 años ya domina largas suras. A los 12 ha memorizado todo el Corán. Los vecinos lo admiran, y el maestro le da el título de Hafiz, el que guarda. En las celebraciones religiosas lo invitan a recitar. Su voz es aguda pero firme. Cuando pronuncia los nombres de Dios, parece hacerlo con una mezcla de inocencia y autoridad. Sin embargo,
el niño empieza a hacer preguntas. Pregunta por qué el Corán repite tantas veces que no hay nada semejante a él, y al mismo tiempo dice que Dios está más cerca del hombre que su vena yugular. Pregunta por qué los sabios explican con palabras lo que solo se puede sentir. Los maestros le piden silencio, pero él insiste. En las tardes, después de estudiar, ayuda a su padre en el taller. El sonido del cardado lo acompaña mientras repasa los versículos. Las fibras del algodón se enredan y se desenredan, igual que sus pensamientos. Llega un momento en que empieza a ver la semejanza. El alma también está llena de nudos. El trabajo espiritual consiste en deshacerlos uno por uno. El padre, hombre de pocas palabras, observa a su hijo con orgullo y algo de inquietud. La madre, en cambio, lo mira con ternura y temor. Hay una intensidad en ese niño que le resulta difícil de entender. A veces lo encuentra despierto en mitad de la noche, mirando al techo, repitiendo una frase del Corán como si la palabra fuera un portal. En uno de esos momentos, el niño murmura: «Yo soy la verdad». La madre lo reprende suavemente, sin saber que ha escuchado un presagio. El niño no comprende lo que ha dicho, solo repite lo que siente. En su mente, la frase no suena a desafío, sino a descubrimiento. Ha leído que Dios es Al-Haq, la verdad. Si Dios está en todas partes, ¿cómo podría no estar también dentro de quien pronuncia su nombre? En Wasit, Hussein se convierte en un muchacho introspectivo, demasiado serio para su edad. Participa en las oraciones colectivas, pero prefiere rezar solo. El maestro lo describe como un alumno brillante y peligroso, brillante por su memoria, peligroso por sus preguntas. A los 15 años, comienza a frecuentar las reuniones de los sufíes, esos místicos que buscan una experiencia directa de Dios. Escucha hablar de Sahal al-Tustari, un maestro que enseña la vigilancia del corazón, y algo en él se agita. Siente que esa enseñanza es la respuesta a su malestar, un nuevo modo de mirar hacia adentro sin miedo. Antes de partir, se despide de su madre en el taller. Ella le entrega un pequeño trozo de algodón y le dice: «Para que recuerdes de dónde vienes». Él lo guarda en su túnica. Cuando deja Wasit, el joven no sabe que ese gesto marcará su destino. Años más tarde los discípulos lo llamarán Al-Jalaj, el cardador. Algunos dirán que fue por el oficio de su padre. Otros dirán que era porque cardaba los corazones de los hombres dejándolos limpios de impurezas. En el camino hacia Tustar, Hussein contempla los desiertos de Mesopotamia y piensa que el mundo está hecho de velos, uno sobre otro, ocultando la verdad última. Quiere ver lo que hay detrás. Esa búsqueda será su condena y su gloria. El muchacho que avanza entre caravanas no lo sabe, pero acaba de comenzar una de las vidas más intensas y trágicas de la historia del misticismo. Aún no es un maestro, ni un mártir, ni el hombre que desafiará al califato con una sola frase. Por ahora, solo es un joven que lleva un libro, un trozo de algodón y una pregunta que nadie puede responderle. Esa pregunta: ¿cómo puede el hombre fundirse con Dios sin desaparecer? Lo acompañará hasta el último día de su vida. Y es aquí donde nuestra historia de hoy encuentra su sentido, en la semilla de una inquietud que ningún poder político y ninguna ortodoxia religiosa podrá sofocar jamás. La historia del mártir del amor comienza aquí, en un taller humilde, donde un niño aprendió que las fibras del algodón, como las almas, solo revelan su pureza cuando se las somete al cardado. Capítulo 2. El aprendiz del silencio. Toda vida espiritual comienza con una renuncia, pero no todas las renuncias llevan al silencio. Estamos en el año 873. El muchacho que abandonó Wasit con un libro y un trozo de algodón llega a Tustar, una ciudad modesta en la provincia de Juzistán. Allí vive un hombre del que se habla con respeto y temor, Sal al-Tustari, maestro sufí, asceta y místico. Uno de los últimos representantes de una generación de santos que han hecho de la soledad un arte. Sal enseña que el corazón del creyente debe estar bajo la mirada constante de Dios. No basta con obedecer la ley. Hay que habitar cada pensamiento con conciencia. Llama a esa práctica muraqaba, la vigilancia. Cuando Hussein se presenta ante él, tiene apenas 16 años. Sal lo observa en silencio. Le pregunta si está dispuesto a olvidar su voluntad.
El joven responde que sí, pero el maestro no sonríe. Sabe que nadie lo está del todo. Durante los primeros meses, el discípulo aprende a callar. Tustar es una ciudad pequeña, rodeada de campos de trigo y huertos. El maestro vive en una casa austera, donde las paredes son blancas. El día empieza antes del amanecer, con largas oraciones, y continúa con ayunos y ejercicios de atención interior. Al principio, Hussein se siente fascinado. Ha encontrado lo que buscaba, un hombre que vive cada segundo con la conciencia de ser observado por Dios. Pero pronto descubre que el silencio también pesa. El cuerpo se cansa, la mente se revela. A veces siente que el silencio se le mete en la sangre como una fiebre. Sal le enseña que la pureza no consiste en huir del mundo, sino en no dejar que el mundo lo contamine. Pero esa frase lo confunde. ¿Cómo puede aprender a vivir entre los hombres si su maestro se encierra cada día un poco más en la soledad? Durante 2 años, Hussein permanece en Tustar. Aprende la disciplina, la humildad y la obediencia, pero también el precio de la quietud. La mente, cuando se la fuerza a detenerse, empieza a arder. En las noches, mientras el maestro duerme, el joven repite los nombres de Dios con los labios cerrados, como si temiera que el sonido rompa la calma de la casa. Empieza a escribir frases en trozos de pergamino. El corazón es el espejo donde Dios se contempla. No sabe que esas palabras, tan inocentes, se convertirán más tarde en la base de su doctrina. Un día, Saal le dice: no busques a Dios en lo alto. Si quieres verlo, baja la cabeza y mira en ti. Hussein lo hace, pero cuando lo intenta, lo que ve es oscuridad. Esa oscuridad lo atrae más que la luz. Cuando decide partir el maestro, no lo detiene. Solo le dice: no olvides que el silencio también puede ser una forma de gritar. El joven no lo entiende aún. Basora lo recibe con el bullicio de los puertos. Es una ciudad de comerciantes y marineros, de mezquitas repletas y plazas donde los teólogos discuten a gritos. Aquí conoce a Amr al-Makí, otro sufí de renombre. Amar es más severo que Sal, pero menos silencioso. Sus enseñanzas mezclan la doctrina con la vida social. En su casa se reúnen discípulos, poetas y místicos. Basora, a diferencia de Tustar, no teme el ruido. En sus calles se habla de Dios tanto como se comercia. Hussein se enamora de la hija del maestro y se casa con ella. Tiene 19 años. La boda sorprende a todos. Muchos piensan que el matrimonio es un obstáculo para la vida espiritual, pero él cree que no hay contradicción entre el amor humano y el divino. Durante un tiempo, su vida se llena de serenidad. Trabaja, estudia, ora. La mujer lo acompaña en silencio, como si comprendiera que su marido vive en 2 mundos. Basora es también la ciudad donde recibe el hábito sufí. Ese gesto, colocarse la túnica blanca y ceñirse la cuerda de lana, es una declaración de vida. Significa pobreza, humildad y desapego. Pero el joven místico empieza a mostrar una inquietud que sus compañeros no comparten. Mientras ellos se concentran en la disciplina, él habla del amor divino como un fuego que debe propagarse. El maestro Amre lo escucha con preocupación. Le advierte que la experiencia espiritual no puede exponerse al vulgo. El vino del conocimiento, dice, es fuerte. No todos pueden beberlo. Hussein responde con respeto, pero dentro de él algo se resiste. ¿Cómo puede negarse a los demás la posibilidad de sentir a Dios? La convivencia con los otros sufíes se vuelve tensa. Algunos lo acusan de orgullo, otros lo veneran. En el año 875 decide marcharse. Lleva consigo la túnica de lana, un pequeño Corán y una certeza que no logra expresar, que la verdad, si es verdad, no debe temer ser dicha. Su viaje lo lleva finalmente a Bagdad. La capital del califato abasí lo deslumbra. Nunca ha visto nada igual. Calles empedradas, bibliotecas, jardines y miles de estudiantes y ulemas. El aire está lleno de discusión teológica. Allí, el sufismo tiene 2 rostros, uno introspectivo, prudente y cercano a la ortodoxia, y otro más libre, cercano a la poesía y al éxtasis. En medio de ellos se alza la figura de Junaid al-Baghdadi, el más respetado de todos, al que llaman el sultán de los sufíes. Junaid es distinto a los maestros anteriores. No desprecia el mundo,
pero lo observa desde una distancia interior. Enseña que el camino hacia Dios pasa por el fana, la aniquilación del ego, y el vaka, la subsistencia en él. El verdadero místico, dice, desaparece en Dios, y cuando regresa al mundo, ya no es él quien actúa. Hussein escucha esas palabras con fascinación. Se queda a su lado durante años, participando en sus reuniones y escuchando los debates entre los sabios. Junaid es prudente. Habla poco y escribe aún menos. Enseña que el místico debe ocultar su experiencia para protegerla del malentendido. Pero Hussein siente que esa prudencia es una forma de miedo. Los discípulos mayores perciben la tensión entre maestro y alumno. Junaid lo aprecia, pero sabe que hay en él un fuego peligroso. Un día, durante una discusión sobre la naturaleza de la unión mística, Hussein afirma: cuando el alma se aniquila, Dios es quien habla a través de ella. Junaid guarda silencio. Después dice: Hussein, no todo lo que es verdad debe pronunciarse. El joven baja la cabeza, pero no puede aceptar esa frontera. Para él, callar una verdad es traicionarla. Con los años, su inquietud aumenta. Empieza a atraer a jóvenes que lo buscan fuera de las reuniones oficiales. Les habla de una religión interior y de un amor que no distingue entre sabio e ignorante. Sus palabras se propagan en los barrios de Bagdad como un rumor de fuego. Junaid lo llama y advierte que el sufismo no debe convertirse en prédica. El camino del corazón, dice, no necesita testigos. Hussein responde: ¿y si el corazón me pide que hable? El maestro no contesta. Más tarde, escribirá una frase sobre su discípulo que la historia conservará. Según la ley, es culpable. Según la verdad, solo Alá lo sabe. Cuando finalmente decide partir, lo hace sin despedidas. La ciudad de Bagdad queda atrás con sus cúpulas doradas y sus discusiones teológicas. Hussein camina hacia el desierto, pero dentro de él la palabra ya ha despertado. Si Dios es la verdad debe pronunciarse. Esa idea, tan simple y tan peligrosa, lo acompañará hasta su muerte. Deja atrás a 3 maestros. Sal le enseñó la vigilancia del corazón. Amber le mostró la disciplina de la vida terrenal. Y Junaid le reveló el misterio del ego disuelto. De los 3 aprende algo esencial, pero también algo que no puede aceptar. Sal lo quiso callado. Amr, obediente. Junaid, prudente. Pero él quiere ser testigo. En los años que siguen, viajará por tierras lejanas, buscando lo que ninguna escuela puede enseñar: la certeza de que Dios habita en cada criatura. El aprendiz del silencio acaba de convertirse en el predicador del uno. Aún no lo sabe, pero cada palabra que pronuncia a partir de ahora será un paso hacia la cruz. Capítulo 3. El peregrino del uno. En toda vida llega un punto en que la búsqueda deja de ser un camino y se convierte en una necesidad. Estamos en el año 884. Después de su ruptura silenciosa con los círculos sufíes de Bagdad, Hussein regresa a Tustar, la ciudad donde años atrás había aprendido el arte de la vigilancia interior. Esta vez no busca maestro ni compañía. Su única intención es retirarse del mundo. El muchacho inquieto de antes se ha convertido en un hombre joven, delgado, de mirada fija y voz templada por la austeridad. Lleva consigo una túnica de lana y un pequeño Corán. No tiene más pertenencias. Se instala en una cabaña a las afueras de la ciudad. No acepta discípulos ni visitas. Vive de dátiles y agua. Durante meses, nadie lo ve hablar. Los campesinos que pasan por el camino dicen que a veces lo encuentran inmóvil, mirando el amanecer como si escuchara algo que los demás no pueden oír. En sus noches solitarias, escribe frases cortas en pedazos de cuero o papel. Algunos de esos fragmentos sobrevivirán siglos después. Oraciones que no buscan alabar, sino entender. Señor, escribe, haz que el velo que me separa de ti no sea otro que mi propio ser. El retiro de Tustar dura casi 2 años. Durante ese tiempo, Hussein experimenta lo que los sufíes llaman estados de conciencia que alteran la percepción del yo. A veces siente que su cuerpo se disuelve en el aire. Otras veces siente que el mundo entero respira al mismo ritmo que él.
Son momentos de una intensidad que lo asustan. No hay testigos, no hay guía que interprete lo que le ocurre, solo el silencio, el hambre y la certeza de que algo dentro de él se ha abierto y ya no volverá a cerrarse. Cuando decide abandonar Tustar, deja en la celda una frase escrita en el muro: el que calla, escucha, y el que escucha, ve. Viaja hacia el sur, hacia la Meca. Es el año 888. Tiene alrededor de 30 años. El peregrinaje, el hajj, es un deber para todo musulmán, pero para él se convierte en un acto de entrega total. Llega a la ciudad sagrada al amanecer. El sol cae sobre las piedras negras del desierto, y el aire huele a incienso y multitud. Miles de peregrinos circundan la Kaaba, el cubo sagrado en el centro de la gran mezquita. Hussein se mezcla entre ellos. Al principio sigue los ritos, da las vueltas prescritas, reza en dirección al santuario y bebe del pozo de Zamzam. Pero algo en él se resiste al gesto mecánico. Deja de hablar. Permanece en el recinto sagrado día y noche. No busca alojamiento. Duerme sobre la arena, junto a las columnas, bajo las lámparas de aceite. Los guardias lo observan extrañados. No se comporta como un peregrino. No pide nada. Solo mira la Kaaba y repite en voz baja: tú eres el centro, yo soy la periferia que desea volver. Pasan los días y las noches. El tiempo se disuelve. Un día, según relatarán después algunos testigos, se queda inmóvil frente a la Kaaba durante horas. Cuando finalmente cae de rodillas dice: no he venido a rodearte, sino a conocerte dentro de mí. Los sufíes posteriores verán en ese momento la primera gran revelación de Al-Hallaj. La comprensión de que la verdadera peregrinación no es hacia una piedra, sino hacia el corazón. En la Meca, el rito externo se convierte en experiencia interior. Hussein descubre que el viaje físico solo simboliza el regreso del alma a su origen. Permanece un año entero allí viviendo de la caridad. Los cronistas coinciden en que no hablaba con nadie, salvo con Dios. Cuando por fin se marcha, lo hace con una serenidad que desconcierta a quienes lo habían visto llegar demacrado. No lleva reliquias ni recuerdos, solo una convicción: la verdad no pertenece a ningún lugar. En los años siguientes emprende un viaje que lo llevará más allá de las fronteras del califato. Entre el año 890 y el 902 recorre regiones inmensas: el Sind, la India, Turquestán y, según algunos relatos, hasta los límites de China. Los historiadores discrepan sobre la exactitud de estos trayectos, pero las fuentes coinciden en su intención. Buscaba conocer las tradiciones espirituales más antiguas del mundo. En el Valle del Indo conversa con ascetas hindúes que practican el ayuno y la meditación. Se interesa por el concepto de Atman, el alma universal que es una con Brahma. Ve en ello un reflejo de la doctrina sufí del Tawhid, la unicidad divina. En los templos del norte de la India escucha los himnos de los brahmanes y observa cómo el fuego sigue siendo el símbolo de lo sagrado. Aquella visión lo conmueve, le recuerda su infancia persa y las brasas encendidas del zoroastrismo. Comprende que, aunque cambien los nombres, todos los hombres buscan lo mismo: volver a la fuente. En las regiones de Turquestán y Transoxiana encuentra monasterios budistas. Allí presencia las prácticas de meditación profunda y la idea de la disolución del ego. El término que emplean los monjes, nirvana, le resulta cercano al fana sufí. Para Al-Hallaj esa coincidencia no es casual. Es la prueba de que el lenguaje de la experiencia mística atraviesa fronteras. No son doctrinas opuestas, son caminos paralelos hacia un mismo centro. Durante esos años escribe pequeños cuadernos de notas donde mezcla versos, oraciones y reflexiones. Por desgracia, muchos de esos cuadernos se perderán para siempre. Uno de ellos dice: el hombre cree que viaja por el mundo, pero en realidad viaja hacia sí mismo. Quien llega a conocerse, ha conocido a su Señor. Los testimonios posteriores describen a Al-Hallaj como un viajero infatigable. Vivía entre pueblos distintos sin pertenecer a ninguno. A veces predicaba en los mercados, otras veces permanecía en silencio durante días. Su figura era enigmática. No llevaba bienes, no buscaba discípulos, pero quienes lo escuchaban decían sentir
que su presencia tenía el peso de una revelación. No enseñaba fórmulas. Hablaba de amor. Decía, el amor no tiene religión. El amante y el amado son uno. En uno de sus viajes, en las tierras del Jorasán, un anciano le pregunta por qué viaja tanto. Él responde, porque Dios no tiene dirección, y todo camino lleva hacia él. Es en esta etapa cuando empieza a ser conocido fuera de los círculos sufíes. Los comerciantes que regresan a Bagdad hablan de un persa que predica la unión con Dios con una voz que mezcla dulzura y fuego. Algunos lo llaman santo, otros hereje. Pero él no busca fama ni seguidores, solo intenta comprender por qué la experiencia divina, cuando se comparte, provoca miedo. Durante su viaje por el Valle del Indo, entra en contacto con comunidades musulmanas marginadas, alejadas del poder central. Les enseña que la fe no se mide por la obediencia externa, sino por la intensidad del corazón. Su mensaje empieza a cambiar de tono. Ya no es solo una búsqueda personal, sino una palabra dirigida a los demás. Comprende que el conocimiento, si no se comparte, se vuelve inútil. Y así llegamos al año 902. Después de casi 2 décadas de viajes, Al-Jalaj regresa al califato abasí. Llega a Bagdad distinto, más delgado, más callado y con una mirada que nadie reconoce. Ha recorrido medio mundo y ha encontrado la misma verdad en todos los lugares, que el yo es la única barrera entre el hombre y Dios. Vuelve sin fortuna, pero con algo más valioso, la certeza. En las reuniones sufíes, los antiguos compañeros lo miran con cautela. Algunos lo escuchan con respeto. Otros sienten que su tono ha cambiado demasiado. Ya no habla con la prudencia de los discípulos, sino con la claridad de quien ha visto. Dice, la verdad no está en el libro ni en la ley. La verdad es un fuego que quema todo lo que no es ella. Sus palabras desconciertan a los juristas y atraen a los humildes. Predica en las plazas, entre artesanos y campesinos, y les dice que el amor de Dios está abierto a todos. Ese gesto lo aparta para siempre de la élite espiritual. Junayd y los otros maestros desaprueban su conducta. El conocimiento es peligroso en manos de la multitud, dicen. Pero él insiste. Dios no necesita guardianes. Quien teme compartirlo, no lo ha encontrado. De sus años de viaje ha traído un fuego interior. Ya no puede ocultarlo. Para algunos, es el comienzo de una nueva era del sufismo, el paso de la contemplación al testimonio. Para otros, el inicio de su caída. Capítulo 4. El predicador de Bagdad. Estamos en el año 902. El Tigris arrastra el reflejo dorado de los minaretes, y sobre sus orillas Bagdad respira como un corazón inmenso. Es la capital del califato abasí, el centro del mundo islámico, donde la teología, la ciencia y el comercio se entrelazan como los hilos de una alfombra infinita. En las madrasas se estudia Aristóteles traducido al árabe, los astrónomos calculan las órbitas de los astros y los teólogos discuten el sentido del alma. En medio de ese ruido ordenado, un hombre llega a pie desde el desierto. Lleva una túnica de lana y una mirada que no parece pertenecer a este mundo. Es Hussein ibn Mansur al-Jalaj. Su regreso no pasa desapercibido. Durante años, los rumores sobre él habían viajado más rápido que sus pasos. Se hablaba del místico que había cruzado la India y aprendido la lengua de los sabios. Se hablaba del peregrino que había visto en la Kaaba el rostro de su propio corazón. Bagdad, curiosa y temerosa a la vez, lo recibe como un extraño profeta. Los sufíes lo observan con precaución. Los juristas lo estudian como quien examina una herejía potencial. Pero el pueblo lo escucha. Al-Jalaj comienza a hablar en los mercados, donde la multitud se reúne entre los puestos de frutas, telas y libros. No usa un púlpito ni reclama autoridad. Su voz es serena, casi suave, pero sus palabras tienen algo que rompe el aire. Dice que la cercanía de Dios no es un privilegio de los sabios ni de los santos, sino el derecho natural de cada ser. Entre el Creador y su criatura, dice, no hay distancia, solo un velo, el yo. La gente lo escucha con los ojos húmedos. En una ciudad donde la religión es dominio de juristas,
Escuchar que Dios habita en el corazón del obrero y de la mujer común es como oír una revolución. Su mensaje se propaga sin esfuerzo. Predica en los zocos, en las mezquitas y hasta en los puentes. Habla del amor divino como un fuego que no distingue pureza ni rango. Dios no se esconde. Dice, somos nosotros quienes nos ocultamos de Él. No condena. No exige penitencia. Invita a mirar hacia adentro. Esa simplicidad conmueve a los pobres y alarma a los doctos. En las casas de estudio, los teólogos discuten su lenguaje. Algunos lo acusan de confundir la metáfora con la realidad. Otros lo acusan de atreverse a decir en público lo que los místicos solo susurran en secreto. Pero lo que más inquieta a las autoridades no son sus palabras, es su popularidad. Cada día más gente se une a sus reuniones. En las oraciones repiten sus frases como letanías. El alma es la morada de Dios. El que se conoce, conoce al uno. El amor es el camino más corto hacia la verdad. El visir Hamid, hombre culto y pragmático, lo invita a su casa para escucharlo. Ve en él un espíritu sincero, pero advierte el peligro de su audacia. Le aconseja prudencia. Tu palabra llega a los oídos del pueblo, y el pueblo no sabe medir la profundidad. Al-Jalaj sonríe con respeto y responde, si callo, la llama se apaga. Si hablo, el fuego se extiende. No vine a guardar fuego, sino a encenderlo. La fama crece. Sus reuniones se multiplican en las plazas y en las afueras de las mezquitas. Algunos discípulos lo acompañan a provincias, otros lo siguen solo por oírlo. Dice que el Islam no es una frontera, sino una puerta abierta. Todas las almas son hijas del mismo aliento, afirma. Sus palabras atraen incluso a cristianos y zoroastrianos. Reconocen en su mensaje una música familiar. Pero el poder no tolera semejante ambigüedad. El califato abasí atraviesa una época de inestabilidad, conspiraciones palaciegas, tensiones sectarias y amenazas políticas. Un predicador popular que proclama la unión directa con Dios puede convertirse fácilmente en símbolo de rebelión. Los ulemas, guardianes de la ortodoxia, lo denuncian ante el juez supremo, le atribuyen frases ambiguas, lo acusan de enseñar la ulul, la encarnación de Dios en el hombre, algo inadmisible para el Islam. Al-Jalaj no se defiende, responde con parábolas. Dios no entra en el hombre, dice. El hombre se disuelve en Dios. Pero sus palabras, grabadas en las actas judiciales, se leen con recelo. La ciudad empieza a dividirse. Para los humildes, es un santo que devuelve esperanza. Para los doctos, es un peligroso encantador de masas. En las noches, se cuentan historias sobre él, que sana enfermos, que predice cosas, y que durante la oración su rostro se ilumina. Los seguidores le piden milagros. Él solo responde, si buscáis milagros, mirad vuestro propio corazón, late porque Dios aún lo ama. Su fama alcanza el punto máximo cuando en una reunión multitudinaria pronuncia la frase que lo inmortalizará. Están en un patio abierto, cerca del mercado de los tintoreros. Al-Jalaj habla del alma como un espejo donde la verdad se refleja sin forma ni color. De pronto, en un silencio absoluto, dice, Ana al-Haq. Yo soy la verdad. Los presentes se estremecen. Algunos lloran, otros gritan que eso es una blasfemia. Para él, la frase significa que al desaparecer el yo, solo queda Dios hablando a través de la criatura. Pero el oído del jurista oye otra cosa, que un hombre se declara Dios. El eco de esa frase se extiende como una llamarada en campo seco, corre por los barrios, llega a las mezquitas y se repite con miedo y fascinación por las calles de la ciudad. Las interpretaciones se multiplican. ¿Habla en éxtasis? ¿Es un santo? ¿Es un loco? Para los sufíes más sobrios, ha cruzado un límite que jamás debió traspasar. Junaid, su antiguo maestro, al escuchar la noticia, guarda silencio largo rato y dice, si dijo eso en plena lucidez, merece la muerte. Si lo dijo en éxtasis, que Dios lo perdone. Las semanas siguientes, Bagdad vive entre la expectación y el escándalo. El pueblo lo busca,
Los ulemas lo persiguen. En una mañana del año 908, hombres del Cadí lo detienen a la salida de una reunión. No opone resistencia. Dice al guardia que lo sujeta: «No me arrestas tú. Me detiene aquel que me envió». Es conducido al tribunal. El interrogatorio es largo. Le preguntan si realmente dijo: «Yo soy Dios». Él responde: «No hay yo donde está él. El que pronunció esas palabras no era yo». Los jueces anotan sus respuestas sin entenderlas. Al final, lo liberan por falta de pruebas, pero el aviso queda hecho. A partir de entonces, cada paso suyo será vigilado. Bagdad, que lo aclamó, empieza a temerlo. Su nombre se vuelve sinónimo de peligro. Sin embargo, sus seguidores crecen. Entre los pobres circulan copias de sus frases, transmitidas de memoria. La más repetida dice: «El amor de Dios no se aprende, quema». El fuego ya está encendido. El poder lo sabe. El visir Hamid, que alguna vez lo defendió, comprende que ya no podrá protegerlo. Los ulemas exigen su silencio. Pero Al-Jalaj, como en la infancia, cuando su madre lo oyó murmurar en sueños: «Yo soy la verdad», no puede callar. Sabe que esa frase es su destino. Camina por las calles de Bagdad con paso sereno. A veces lo insultan, otras veces lo tocan buscando bendición. Él solo responde con un gesto leve, como si viera más allá de todos. En los días previos a su segundo arresto, escribe a un amigo: «Cuando diga mi última palabra, entenderán que no hablé de mí, sino de ello. El fuego que arde en mí no me pertenece». Capítulo 5. El prisionero de la luz. Algunas verdades no se predican en las plazas, se revelan en la oscuridad. Estamos en el año 908. El aire de Bagdad está cargado de rumores. En los patios del palacio califal, los juristas discuten si el místico persa que pronunció «Yo soy la verdad» debe ser ejecutado o perdonado. Los escribas transcriben actas, los visires intercambian cartas, y los teólogos revisan fragmentos de sus discursos buscando pruebas de herejía. Para el poder, el caso de Al-Jalaj se ha vuelto una cuestión de Estado. Su nombre circula como una sombra. En los zocos lo veneran. En los tribunales lo maldicen. Ese mismo año es llevado ante el Cadí Supremo, frente a los jueces. Al-Jalaj no niega nada. Dice con calma que sus palabras fueron dichas en un estado de amor, no de soberbia. Cuando le preguntan si se considera igual a Dios, responde: «Yo no soy nada, solo hablo cuando Él habla en mí». El tribunal interpreta esa frase como desafío. Los teólogos del palacio se turnan para convencerlo de retractarse. Le ofrecen clemencia y le prometen libertad si reniega de sus palabras. Él los escucha en silencio, sin alterarse. Luego murmura: «¿Cómo puede retractarse la gota de haber sido agua?». El proceso judicial se alarga meses. Detrás del debate teológico se esconde un conflicto político. El califato teme la influencia que el místico ejerce sobre el pueblo. Al-Jalaj se ha vuelto un símbolo de rebeldía espiritual, y eso en tiempos de tensión interna es intolerable. Finalmente, el tribunal ordena su encarcelamiento indefinido. Lo encierran en la prisión de Bagdad, una fortaleza húmeda junto al río. Su celda es pequeña, con un tragaluz alto por donde entra apenas un hilo de luz. Allí pasará los siguientes 9 años. No tiene libros, solo una tablilla, algo de tinta y su memoria. Al principio reza sin cesar, luego calla. El silencio se convierte en su alimento. A veces, los guardias lo observan inclinarse en oración durante horas, inmóvil, con el rostro encendido. Cuando le preguntan si sufre, responde: «¿Cómo podría sufrir si Él está conmigo?». Con el tiempo, empieza a escribir. Dicta a quienes lo visitan fragmentos que más tarde formarán parte de su Kitab al-Tawasin y de su Diwan. Sus textos ya no son explicaciones doctrinales, sino ráfagas de intuición. Habla del alma como espejo del absoluto, y del amor divino como fuego que destruye al yo. Escribe: «Tu amor me ha matado. En mi muerte, vivo. En mi aniquilación, existo». Cada línea parece escrita con la misma tinta de su alma.
Los carceleros lo observan con una mezcla de respeto y miedo. A veces, cuando lo dejan solo, escuchan un murmullo leve, como si hablara con alguien invisible. Uno de ellos jura haber visto una luz salir de la celda al caer la noche. Otros lo creen un efecto del cansancio. Pero la historia circulará entre los sufíes, que el prisionero oraba y la oscuridad se encendía. Durante esos años, su cuerpo se debilita, pierde peso, el rostro se afila, las manos tiemblan. Sin embargo, su lucidez se vuelve más intensa. En sus escritos aparecen diálogos con figuras simbólicas. Uno de ellos, el más famoso con Iblis, el ángel caído. En esa visión, Al-Jalaj pregunta a Iblis por qué desobedeció la orden de inclinarse ante Adán. El ángel responde: por amor. No quise postrarme ante nadie que no fuera él. Mi pecado fue pureza. El místico comprende entonces el sentido oculto de la caída, que incluso la desobediencia puede ser fidelidad si nace del amor absoluto. Más tarde escribirá: entre Iblis y yo hay parentesco. Ambos hemos sido expulsados por no poder decir yo ante él. En otra visión, contempla a Cristo en la cruz. Lo ve no como figura cristiana, sino como símbolo del alma unida a Dios a través del dolor. Para Al-Jalaj, Jesús representa la entrega total, el momento en que el amor destruye la dualidad entre el amado y el amante. Quien ama a Dios, escribe, debe morir de su amor, como el fuego muere en la llama. Los teólogos que más tarde leerán esos textos encontrarán en ellos una mezcla desconcertante de Islam y universalismo, de mística coránica y ecos de otras tradiciones. Pero en la celda no hay teología, solo necesidad. A veces lo visitan antiguos discípulos. Uno de ellos le pregunta si no teme morir. Al-Jalaj sonríe. ¿Cómo temer la puerta que me lleva a casa? Su serenidad desconcierta a los que lo interrogan. No hay resentimiento ni deseo de defensa, solo aceptación. Las noticias sobre su resistencia se difunden por Bagdad. Los fieles más humildes lo consideran un santo. Algunos intentan acercarse a la prisión para escucharlo desde fuera. Los juristas, alarmados, refuerzan la vigilancia. Para el poder, cada día que vive es una amenaza, pero matarlo sin causa clara sería un escándalo. Así, el califato lo mantiene en esa especie de limbo, ni libre ni ejecutado. Pasan los años, el mundo cambia, los califas se suceden, pero en la celda el tiempo se detiene. El místico escribe: los días me rozan, pero ya no me pertenecen. Mi reloj es la respiración del amado. Su prisión se ha convertido en monasterio. Entre las paredes húmedas compone plegarias que después serán copiadas por generaciones de sufíes. En una de ellas dice: cuando desaparezca mi nombre, pronuncia el suyo. Cuando mi cuerpo se vuelva polvo, sopla sobre él. Allí estoy. En los inviernos, el frío es insoportable. Los carceleros lo cubren con mantas gastadas. Él agradece con una sonrisa y las comparte con otros prisioneros. No maldice a nadie, ni siquiera a sus acusadores. Cuando lo llaman blasfemo, responde: solo blasfema quien se separa, y yo ya no estoy separado. Su actitud desconcierta tanto que algunos teólogos comienzan a visitarlo por curiosidad. Uno de ellos le pregunta qué siente cuando ora. Al-Jalaj responde: siento que oro, y soy orado. Siento que la palabra que pronuncio vuelve a mí desde él. El erudito sale de la celda en silencio, sin saber si ha escuchado a un santo o a un enloquecido. Hacia el año 917, tras casi una década de encierro, el cuerpo del místico está agotado. Escribe en una tablilla de madera su último pensamiento conocido: mi ejecución será la prueba de su misericordia. El verdugo será su instrumento. No me mata la espada, me mata el amor. Para los cronistas, esas palabras serán casi proféticas. En los últimos meses antes de su sentencia, la prisión se convierte en un lugar de peregrinación secreta. Los fieles logran pasarle pergaminos para que escriba oraciones. Cada una circula fuera como un fragmento de luz. El poder intenta silenciarlo, pero ya es tarde. Su palabra, como su fuego, se ha vuelto incontrolable. Un testigo dirá más tarde que, al entrar en su celda una mañana, encontró al prisionero sentado, con los ojos cerrados, murmurando algo. Cuando se le preguntó qué hacía,
respondió. Estoy viendo el rostro del amor en cada cosa que fue mi dolor. Esa calma, más que cualquier discurso, es la que convence a sus carceleros de que nada puede doblegarlo. Han pasado 9 años desde su arresto. La ciudad ya lo considera un condenado viviente. Solo falta la orden formal. Los cronistas coinciden en que al final Al-Jalaj no era un hombre destruido, sino transfigurado. La prisión no lo apagó, lo volvió transparente. Sus escritos de esos años, poemas, plegarias y fragmentos del Tawasín, son el testimonio de una conciencia que ha pasado del fuego al silencio y del silencio a la luz. Capítulo 6. El eco eterno. Toda historia sagrada parece terminar igual, con un cuerpo que muere y una palabra que sobrevive. Estamos en el año 922. El día en Bagdad despierta con un aire de expectación triste. En las calles, la gente murmura un nombre que ya se ha vuelto leyenda: Al-Jalaj. Han pasado 11 años desde su arresto, y el califato ha decidido poner fin al caso que lo ha incomodado tanto. La orden de ejecución llega firmada por el visir Hamid, que un día fue su protector. Se cita al tribunal en el gran salón del palacio. Los jueces, vestidos de negro, lo esperan en silencio. El prisionero entra sin escolta, descalzo. El cadí le pregunta si mantiene su afirmación: «Yo soy la verdad». Al-Jalaj levanta la cabeza y responde sin vacilar: «Sí, porque la verdad habló a través de mí. El yo que la pronunció ya no existe». Algunos juristas bajan la mirada. Otros escriben con rapidez para no tener que pensar. El juicio, en realidad, ya estaba decidido antes de empezar. La sentencia, dictada por el poder político más que por el religioso, se resume en una palabra: muerte. Aún así, el proceso continúa durante horas como una representación ritual. Los doctores de la ley buscan en su rostro una señal de miedo. No la encuentran. Le ofrecen retractarse. Bastaría una frase, un gesto o una fórmula de arrepentimiento. Él sonríe apenas. Retractarse, dice, sería mentir ante la luz. Prefiero ser consumido por ella. Los testigos describirán la escena con matices distintos, pero todos coinciden en su calma. Cuando el cadí pronuncia la sentencia final, Al-Jalaj baja la cabeza y susurra una oración. No pide clemencia. Pide que su muerte sirva para que los hombres comprendan lo que quiso decir. El cadí ordena que sea azotado, crucificado y finalmente decapitado. Las autoridades quieren borrar su influencia, pero al condenarlo, le dan la eternidad. La ejecución se fija para el 26 de marzo del año 922, al amanecer. Durante la noche anterior, el prisionero reza. Un guardia cuenta que lo escuchó murmurar: «Dios mío, haz que mi muerte sea pura, haz que mis verdugos no carguen culpa por mí». Al otro lado del muro el río Tigris corre con un rumor lejano. El viento de marzo sopla frío. Bagdad duerme, ignorando que está a punto de asistir a uno de los momentos más recordados del misticismo islámico. Al alba, lo sacan de la prisión. Camina descalzo por las calles, custodiado por soldados. No se resiste ni habla. A medida que avanza, la gente se reúne. Algunos lloran, otros gritan insultos. En la plaza del puente lo espera la multitud. El cadí está presente, también los escribas y los jueces. Al-Jalaj pide permiso para rezar una última vez. Le atan las manos, pero inclina la cabeza y murmura: «Mi corazón se ha vuelto espejo del uno. En él me pierdo, en él permanezco». El verdugo recibe la señal. Empiezan los azotes. 10 golpes, 50 golpes, 100 golpes. El cuerpo se arquea, la piel se abre, pero no se escucha un grito, solo un suspiro, apenas audible. Después lo levantan en una cruz de madera. El sol cae sobre su rostro. La multitud se agita. Un testigo anónimo dirá más tarde: «Parecía que el fuego descendía sobre él y no lo quemaba». A media tarde, el verdugo le corta la cabeza. El silencio que sigue es más fuerte que cualquier grito. Las autoridades ordenan quemar el cuerpo y arrojar las cenizas al Tigris para que nada quede. Pero algo queda: el murmullo de su nombre repetido como un rezo prohibido. Esa noche Bagdad entera parece contener la respiración.
Nadie lo dice en voz alta, pero todos saben que no han presenciado una ejecución. Han presenciado una consagración. Los discípulos de Al-Jalaj, dispersos por Persia y el Jorasán, comienzan a copiar sus palabras. Algunos lo hacen en secreto, otros lo predican abiertamente. Del Kitab al-Tawasín extraen fragmentos que circulan de mano en mano. El amor es la religión de Dios. Quien ama, ha cumplido con todo. Sus oraciones, sus versos y sus metáforas sobre la luz y el fuego viajan más rápido que las prohibiciones. El poder intenta borrar su memoria, pero su voz encuentra otros caminos. Con el paso de los años, la figura del condenado cambia de forma. Para algunos, sigue siendo un hereje, para otros, un santo. Entre los sufíes, su nombre empieza a pronunciarse con respeto contenido. Al-Jalaj, dicen, murió por amor. Los poetas persas lo convierten en emblema del místico que se atreve a mirar a Dios sin intermediarios. Atar de Nishapur, 3 siglos después, escribirá: Al-Jalaj no fue crucificado por soberbia, sino por exceso de claridad. Rumi lo llamará la lámpara del amor. Algunos incluso funden su historia con la de Cristo, ambos muertos por haber dicho que el amor y la divinidad son una sola cosa. Mientras tanto, en los márgenes del Islam ortodoxo, su mensaje se extiende. Los sufíes repiten su nombre en los círculos de dhikr, las ceremonias de recuerdo divino. Algunos lo invocan antes de meditar: hazme digno del fuego de Jalaj. En las escuelas místicas, su martirio ya no se narra como tragedia, sino como lección. El que alcanza la verdad debe estar dispuesto a perderlo todo. El tiempo avanza, pero su presencia no se disuelve. En el siglo XIII, los poetas sufíes de Anatolia lo reivindican abiertamente. En el siglo XIV, los filósofos persas lo leen como precursor de la unidad del ser. En el siglo XX, Louis Massignon, orientalista francés, dedica su vida a estudiarlo y lo llama el Cristo del Islam. Para Massignon, su martirio no fue un hecho aislado, sino el símbolo de una humanidad que busca fundirse con lo absoluto. Desde entonces, su nombre dejó de pertenecer solo a la historia religiosa y pasó a ser patrimonio de la conciencia espiritual universal. A día de hoy, más de 1000 años después, en los cafés de Bagdad y los desiertos del Irán, su nombre sigue vivo. Los sufíes aún recitan su frase con reverencia, pero ya no como desafío, sino como recordatorio. Significa: yo no soy nada, la verdad es todo. Esa reinterpretación es su victoria final. El poder quiso silenciarlo y terminó convirtiéndolo en palabra eterna. Los relatos populares dicen que cuando arrojaron sus cenizas al Tigris, el río cambió de color por un instante. Otros afirman que las aguas, al tocar su polvo, repitieron su nombre. Tal vez sea leyenda, pero toda leyenda es la manera en que la historia se defiende del olvido. Lo cierto es que desde entonces, ningún místico ha pronunciado su nombre sin sentir respeto y temblor. El oyente que ha seguido esta historia hasta aquí sabrá que no ha escuchado solo la vida de un hombre, sino la de un fuego. Un fuego que nació en la pobreza, creció en la palabra, fue juzgado por los hombres y al morir encendió al mundo. El mártir del uno no desapareció, se disolvió en lo que amaba. Y en esa disolución nos dejó una enseñanza que aún atraviesa los siglos: que el amor, cuando es verdadero, no distingue entre fe, dogma, lengua, rostro, piel ni frontera.